Para hoy una pregunta un poco ridícula y es ¿cuánto miden de altura? Yo personalmente pues soy un niño bastante grande, mido 1,85 m, por lo que pues sí, no se preocupen, solo me ha dado dolores de rodilla y comentarios del clima. Pero nada, díganme abajo en los comentarios su estatura, simplemente por los loles. Definitivamente no tiene nada que ver con este video. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonflight. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando evidentemente de Los viajes de Gulliver, este libro escrito por el autor irlandés Jonathan Swift, publicado allá de los 1726, o sea, hace muchísimos años, en pues lo que narra pues eso, los viajes del personaje Gulliver. Gulliver hace 4 viajes, uno a el país de los enanos, uno al país de los gigantes, uno que es una mezcla a un montón de lugares y el otro que es el que, pues uno de los más o menos famosos, que es el de los caballos inteligentes. Evidentemente el más conocido de sus viajes es el primero, porque por alguna razón decidieron que esa parte era bonita para hacerla en muchas películas de comedia y cosas por el estilo. Pero bueno, para comenzar, creo que con el paso de los años todo ese pensamiento ha ido cambiando, pero no, este libro no es infantil. Tampoco entiendo, como dije antes, cómo consideraron sacar comedia sobre esto, porque hasta cierto punto hay comedia, porque evidentemente la novela es una sátira, pero el tema es tanto más profundo que de hecho da miedo que hayan considerado solo la parte cómica, porque se siente que incluso le hicieron oídos sordos a todo lo que Jonathan Swift nos tenía que decir en este librito. Pero bueno, ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. vamos a empezar con uno de los temas que más me llamó la atención. Es algo tal vez un poquito específico a solo uno de sus viajes, el primero, en el que llega a Lilliput, el planeta de los enanos, que me llama la atención porque me resonó con algo que había visto anteriormente, que para ponerlo en contexto, en Lilliput hay como dos problemas nacionales muy fuertes y muy como intensos, lo que es así como la carne y el fuego de la discusión política en Lilliput. La primera es si los huevos se deberían partir horizontal o verticalmente. Eso llevó a una separación muy fuerte y a una guerra civil, a la creación de un nuevo estado, por lo que es un tema definitivamente muy serio. Y la otra es la cantidad de tacón que tiene el zapato de alguien, que también es muy importante si nos ponemos a pensar en la pues sociocrítica del momento, son bromas, en la que sí, pues evidentemente los bandos políticos se dividían entre las personas que usaban zapatos altos y las que usaban zapatos bajos, por no mencionar pues de qué lado se partía un huevo. Esto, pues evidentemente suena muy gracioso porque es muy gracioso, es increíblemente, pues es risible, pero me llamó la atención principalmente porque, pues básicamente es un ejemplo muy bueno para explicar lo que ciertas personas consideran que es un constructo social. Yo hice un video hablando sobre eso. Evidentemente sobre este tema hay muchas perspectivas, entonces en ese video traté una en específico. Ahora pues esta viene de otra como forma de ver lo que a mí me pareció de hecho muy lógica, entonces se lo voy a ir compartiendo. Aparte, abajo en la descripción les voy a dejar un video que pues es el que vi yo y que trata específicamente ese tema y va a profundidad y con citas y todo ese tipo de cuestiones. Pero básicamente esto ayuda a ejemplificarlo porque desde esta perspectiva los constructos sociales no significa a cosas que uno como, o la humanidad como especie haya creado simplemente por invención propia, porque pues qué sé yo, los tacones de los zapatos se puede medir físicamente cuáles son más altos y cuáles son más bajos,
igual que la forma de partir un huevo se puede ver, o sea, ahí están las diferencias, pero se consideran un constructo social específicamente porque para nosotros eso no tiene sentido. Eso no nos hace diferenciarnos entre política, no nos hace diferenciarnos en raza, no nos hace diferenciarnos en nada útil para la sociedad, o útil al menos entre comillas. Entonces eso es lo que dice esta perspectiva sobre los constructos sociales, que no es que sea algo inventado, que sea una realidad alterna, sino es qué importancia le ponemos como sociedad a ciertas medidas. Porque sí, yo puedo medir lo que mido, pero ¿qué importa? Sigo siendo una persona. No por eso tengo yo un trato sistémico especial, que es debatible, por supuesto, pero no como rasgos un poco más tradicionales como el género, por ejemplo. Sí, el género, o al menos el sexo, se puede ver científicamente, como es tanto el argumento, se puede ver, pero ¿por qué eso importa? ¿Por qué lo consideramos una medida tan importante para construir nuestra sociedad sobre ello? Se podría traducir, usando estos ejemplos, a usar los zapatos altos o bajos. Sí, se puede medir, pero ¿qué importa? ¿Por qué basamos la sociedad en eso? Entonces eso fue simplemente una cosa muy específica. El resto del video va a ser de temas generales del libro. Probablemente haga un video en el futuro hablando de específicamente los temas que se encuentran en cada uno de los viajes de Gulliver, pero este simplemente me llamó mucho la atención porque pues acababa de ver ese video y me pareció un ejemplo clarísimo para explicar todo esto que puede llegar a ser un poco complicado. ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. Lo siguiente, que es probablemente de los temas más fáciles de identificar en la novela, es básicamente la corrupción y la violencia que está tan normalizada en pues, las sociedades, al menos occidentales, humanas. Todo esto se ve a lo largo de todos los viajes. En todos los viajes hay algún ejemplo de corrupción, tal vez no de Gulliver, sino que de los gobiernos de cada lugar al que llega. Entonces, eso se podría como considerar que nos está mostrando algo para que lo veamos tan de una forma tan grotesca y que nos riamos de él o que nos parezca tan vil lo que están haciendo estos países imaginarios y que eventualmente nos demos cuenta que nosotros también lo hacemos en su mayoría. Entonces, los primeros principalmente en los primeros viajes es que se muestra esto de que los gobiernos de esos lugares son los corruptos, le ofrecen dinero a Gulliver, hay un montón de sobornos y ese tipo de cuestiones, pero poco a poco en sus últimos viajes eso más o menos se invierte. Es como Jonathan Swift nos da este movimiento para darnos cuenta que pues sí, nosotros estábamos mucho apuntando, señalando a los otros gobiernos, pero nosotros también pues pecamos de lo mismo. En cada uno de los viajes, pues Gulliver termina explicándole al gobernador cómo funciona Inglaterra, que pues ese era básicamente todo el propósito de Gulliver, era llegar, o cuando ya estaba ahí, por azares del destino, pues se dedicaba simplemente a conocer las otras culturas y dar como información sobre la suya. Entonces muchas veces pues él se quedaba sorprendido de lo que estaban haciendo los demás, pero la mayor parte eran los gobernantes de esos otros lugares quedándose así como ¿cómo pueden hacer eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe como un sistema legislativo que opera de esa forma? O que los políticos sean así, o que si directamente el sistema político pueda ser así de cerrado. Entonces es evidentemente una crítica súper fuerte a pues, la corrupción social que hay, igual que a la deshumanización y a lo completamente horrible que pues son las guerras, que es la tortura, muchas como situaciones directamente sociales de dejar grupos a la suya,
sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de nada, simplemente a la deriva. Muchos de estos gobernadores lo ven y es así como, ¿cómo pueden los humanos creerse tan superiores? Que es principalmente lo que pasa en su viaje al mundo de los caballos, que los pueden ver y es así como, ¿cómo pueden considerarse seres conscientes y seres pensantes si operan de esa forma? ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. Todo eso se mezcla perfectamente con el siguiente tema que, pues, como dije, Gulliver es el que le narra todo esto a los gobernadores. Se lo hace ver, se los explica, va a detalle y todo ese tipo de cuestiones. Y lo que da risa es que él está completamente orgulloso, lo ve como que si está narrando los mejores logros del reino de Inglaterra y viva la reina y todo esto así como si fuera la mejor cosa que a él haya pasado a cualquier ser viviente de este planeta. En este caso se está haciendo más como un llamamiento a el nacionalismo, cosa que pues en esa época principalmente en pues el expansionismo imperial de todos estos países, pues el nacionalismo tenía una gran parte, tenía un rol bastante importante en todo ese proceso. Pero mismo lo podríamos traducir a momentos actuales en los que uno está tan identificado con una forma de pensar o en un movimiento o en cualquier cosa, no tiene por qué ser únicamente con su nación o con su patria, sino con cualquier cosa, que incluso puede ser metido en fandoms y en cosas así, en los que uno puede muy fácilmente criticar a los demás, pero pues no se da cuenta de lo mucho que hace uno daño estando desde su posición. Es como uno pues lo ve como logros sin darse cuenta del daño que le está haciendo a las personas que lo rodean o a las personas que pues están del otro lado de ese gran logro. Por lo que pues eso es una forma increíble que termina, todo ese discurso termina con una cereza hasta arriba al final de la novela, cuando ya Gulliver está de regreso en su casita, tranquilo, viviendo luego del trauma de haber vivido con los caballos durante tantos años, en los que pues nos explica que pues él tenía que llegar a pues hablar con gente del gobierno de Inglaterra, porque pues cada descubrimiento, cada tierra descubierta por un ciudadano inglés automáticamente pasaba a formar parte o ser propiedad de la corona. Entonces, lo mejor de todo es que Gulliver ni lo cuestiona, es así como lo tengo que ir a hacer porque es servir a la patria, y nunca cuestiona todo esto que nos ha estado satirizando desde el inicio de todo ese nacionalismo, todo eso de creer que lo que uno está haciendo es lo mejor y es lo máximo y así es como deberían hacer las cosas. Todo eso, después de todo ese desengaño que pasa a lo largo de todos sus viajes, llega y no cuestiona absolutamente nada todo este imperialismo de si un ciudadano nuestro lo encuentra, pues es nuestro. ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. Aquí toca una parte que es más o menos complicada porque tratándose de este libro de una sátira, dibujar la línea entre lo que se está satirizando y lo que verdaderamente es como estilo y cuestión propia del autor, se vuelve un poquito complicado. Entonces tenemos estos casos en que pues hay muchísimo eurocentrismo y racismo contra las personas pues, indígenas propias de una región que está siendo colonizada. Se ve no solo en los lugares a los que va a visitar Gulliver, sino que también se ve en pues cómo trata directamente, pues porque evidentemente al ser este un libro que trata de viajes, se va a mencionar a América. Entonces, la forma también con la que trata a los nativos americanos, los nativos africanos, es bastante yikes. Entonces, esa es una de las cuestiones que es así como,
¿estaba satirizando esto o simplemente es hijo de su época y realmente esa era su percepción y la estaba agregando como si fuera la cosa más normal del mundo sin intención alguna de satirizar nada? Igual pasa con el machismo que hay a lo largo de todas las novelas, así como en todos los países a los que va, creo que no habla con ni una mujer. Creo que todo el rol de las mujeres es simplemente ser la esposa del gobernante y pues en el caso del país de los gigantes, su cuidadora, pero de ahí nada. Y principalmente en el momento en el que llega a Laputa, que es como esta ciudad flotante en su tercer viaje, que directamente están así como encerradas ahí arriba en la ciudad flotante y no podían bajar y estaban restringidas súper fuerte. Y pues en ese se podría considerar bastante como una sátira porque es algo muy específico de solo uno de sus viajes en solo una ciudad, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que a lo largo de todos sus viajes no hay absolutamente nada, entonces empieza a curiosear un poquito de ¿será que era ese solo su propósito o será que hay algo por ahí entremetido que... ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. Pero bueno, aquí creo que lo voy a dejar por hoy. La novela es muy interesante, digo, es muy interesante. Sí es cierto que se hace muy denso a veces porque literalmente Gulliver hablando de lo que viste la población y cómo es su arquitectura, que pues en ciertos casos puede parecer interesante, a ciertas personas le puede parecer interesante, a mí personalmente la descripción no es lo que más me gusta leer, entonces a mí se me hizo un poquito tedioso en varias ocasiones. Aparte de eso, pues también el ciclo de la novela es también bastante predecible, es como siempre en cada uno de sus viajes pasa el mismísimo recorrido, por lo que pues bueno, al final de cuentas eso no es la sustancia de la novela, la sustancia es lo que pasa en cada uno de sus viajes, entonces se le podría perdonar, por lo que pues al final de cuentas es una novela muy interesante, no es para niños, léanla. Si tienen la oportunidad, este es uno de esos libros que son súper fáciles de conseguir en un montón de formatos, por lo que pues no tienen excusa para no, pues, no leerlo o escucharlo en audiolibro o algo por el estilo. Por lo que pues sí, probablemente haga un video hablando específicamente de lo que encontró Gulliver en cada uno de sus viajes, tratando de ser más conciso y de tratar pues eso, lo más específico de cada una. Pero nada, creo que por aquí lo vamos a estar dejando. Si ya leyeron la novela, pues déjenme abajo su comentario de qué les pareció. Síganme en mis redes sociales si no lo hacen todavía, Instagram, Twitter. Pero nada, hasta la siguiente.